días. ¿Cómo están? Un gozo poder reunirnos un domingo más. Bueno, les invito a ver sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Vamos a hacer un parate de la carta de Primera Timoteo. Y vamos a estudiar una porción del Evangelio de Mateo. Así que les invito a ver sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5. Me olvidé. Amor, ¿el celular? ¿Me pasas? Bueno, si no importa. Si yo por el tiempo, para no irme hoy cuando haya hambre. Ahora sí, Mateo capítulo 5, y vamos a estar estudiando del versículo 10 al versículo 12. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Leo del versículo 1. Leo Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, pero vamos a estudiar versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos, hermanos, una vez más. Amado Señor, te damos gracias, como cantábamos, por tantos hombres y mujeres fieles que han permanecido fieles a ti en medio de la adversidad, en medio de la persecución. Muchos que han dado sus vidas, muchos que han tenido que sufrir la muerte de sus hijos por causa del Evangelio. Muchos, Señor, que hoy en día, en otros lados, son perseguidos, son asesinados, son encarcelados por causa del Evangelio. Gracias, Señor. Gracias por hombres, por mujeres, por jóvenes que se mantienen firmes y fieles a ti en medio de la adversidad. Te queremos pedir, por favor, que podamos ser una iglesia que sigue esos pasos, una iglesia que es fiel a ti, Señor, y una iglesia que padece lo que tú quieras que padezcamos por causa del Evangelio. Por favor, Dios, guárdanos de negociar con el Evangelio, guárdanos Señor, de rebajar el Evangelio para no ser perseguidos. Ayúdanos, Dios, a poder mantenernos firmes en ti, por favor. Dios, usa tu palabra hoy como tú quieras en esta mañana para la gloria de tu nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hay algo que toda persona busca y es la felicidad, ¿no? Todas las personas buscan la felicidad. La mayoría de las personas toman decisiones en base a la felicidad. Las personas buscan los comerciantes detrás de los productos que venden transmiten felicidad. Una vez estaba hace varios años en una clase de marketing y el profesor dijo: ¿qué vende Coca-Cola? Bueno, varios dijeron una respuesta y el profesor dijo: no, Coca-Cola vende felicidad. Eso es lo que te transmiten con la publicidad, te vende felicidad. Y bueno, y casi todos los comerciantes te venden esas cosas. Vos ves una publicidad de celulares y ¿qué te vende? Que con ese celular
Nadie está comprando su celular y llorando triste, ¿no? Todos están felices. Que con ese celular vos vas a ser más feliz, que con esas zapatillas, con ese vestido, con lo que sea, vas a ser más feliz. Las personas te venden, no sé, las vacaciones, un paquete de vacaciones, y te venden que si vos te vas de vacaciones a ese lugar, vas a ser feliz. Y bueno, en un sentido todos vamos de cierta manera buscando la felicidad. Y por supuesto, esas no son cosas malas. Primera de Timoteo capítulo 6 nos dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por supuesto, no tiene nada de malo comprar su celular, ni unas zapatillas nuevas, ni irse de vacaciones. Por supuesto que no. Pero el problema está en que ahí no está la felicidad. Ahí no está la felicidad. Por eso, las personas que lo tienen, aún así no son felices. Tienen tal vez, no sé, una persona que se va de vacaciones a un lugar, lo que sea, tal vez tiene un momento de felicidad, esas 2 semanas, 3, lo que sea que te vas, pero eso no cambia tu vida. Tal vez te compras un celular y en el momento que lo compraste, wow, estás contento, alegre, y a los 5 días ya se te fue la emoción, a las semanas se te fue la emoción. Porque ahí no está la felicidad, y por lo general, las personas más infelices, paradójicamente, son las que más tienen. Porque cuando vos no tenés, todavía tenés la ilusión de que cuando lo tengas vas a ser feliz. Entonces todavía lo seguís persiguiendo. Pero las personas que lo tienen se dan cuenta que no, ahí no está la felicidad. Ahora, Dios no está, hermanos, en contra de la felicidad. Porque a veces pensamos eso, ¿no? Como que Dios está en el cielo, ahí enojado, mirando quién es feliz para hacerle la vida imposible. No, hermanos, Dios es un Dios lleno de gozo, nos dice la Escritura. Lucas capítulo 16 nos dice que Dios hace una fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. La Biblia nos dice que Dios es un Dios lleno de gozo. El salmista nos dice en el Salmo 16 que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. El cielo, a diferencia de lo que las personas piensan, va a ser un lugar de gozo ininterrumpido. Increíble, hermanos. Un lugar donde vamos a estar gozosos siempre. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber enfermedad. Vamos a poder disfrutar y gozar de Dios por toda la eternidad. Así que no hay nada de malo en que nosotros los creyentes busquemos la felicidad, por supuesto. El problema está en dónde la buscamos. Y todo este pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, nos habla de la felicidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, Jesús comienza cada versículo con una palabra que dice es bienaventurado. La palabra ahí bienaventurado quiere decir gozoso, feliz, dichoso. Así que si nosotros queremos ver si la Biblia nos habla de la felicidad, la Biblia nos habla de la felicidad. El punto está en dónde la buscamos. En dónde vos estás buscando la felicidad. Bueno, y al contrario de lo que el mundo diría, lo que Jesús plantea acá en estos versículos parece una contradicción. Porque Jesús dice, por ejemplo, en versículo 3, bienaventurados los pobres. ¿Cómo una persona pobre va a ser feliz? Imposible. Bienaventurados los que lloran. ¿Cómo una persona que está llorando va a ser una persona feliz? Imposible. Bienaventurados los mansos, los humildes. ¿Cómo una persona humilde va a ser feliz? El mundo dice que las personas felices son las que se exaltan a sí mismos, las que son ricas, las que nunca tienen problemas. Bueno, Jesús nos dice que no es así, no es así. Por eso lo que vamos a ver en este texto es que nosotros los creyentes debemos tener gozo cuando padecemos por causa de Cristo. Nosotros los creyentes debemos tener gozo cuando padecemos por causa de Cristo. Y este texto nos da dos razones por la cual nosotros los creyentes debemos tener gozo cuando padecemos. Y la primera razón es porque cuando padecemos por causa de Cristo es una evidencia de que estamos viviendo para Dios. Nosotros los creyentes tenemos que tener gozo cuando padecemos por causa de Cristo, en primer lugar, porque es una evidencia de que estamos viviendo para Dios. Noten conmigo, por favor, Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia.
De vuelta vemos que Jesús comienza con la palabra bienaventurado, que quiere decir dichoso, feliz. Y nos dice que las personas felices son las que padecen. Las personas felices son las que padecen. O sea que, y todo Mateo capítulo 5, versículos 3 en adelante, 3 al 12, tiene que ver con el carácter cristiano. O sea que el cristiano debe ser una persona feliz. No sé si alguna vez han visto alguna película, pero casi siempre, en el 99,9% de las películas, los cristianos son amargados, son tristes. Generalmente, no sé, si es una película de adolescentes, el papá no le deja a la nena hacer nada y la nena es una infeliz y está el otro, el bandido, que la quiere arrastrar y el bandido es súper feliz, súper feliz. Y esta nena es feliz cuando se libera de los padres y se va con el bandido. Bueno, eso es mentira, eso es mentira. Porque esa película no te muestra qué pasa con una mujer, una joven que queda embarazada a los 14 años, no te lo cuenta. No te cuenta qué pasa cuando una persona se vuelve adicta a las drogas, no te lo cuenta eso. No te cuenta qué pasa cuando una persona pierde todo, su familia, todo por causa del dinero, no te lo cuenta. No te cuenta el problema que le causa a su familia una persona que se vuelve alcohólica, no te lo cuenta. Te venden toda una mentira, toda una mentira, una felicidad momentánea, pero Jesús acá no habla de una felicidad momentánea, habla de un gozo constante. Y las personas gozosas, paradójicamente, son las que sufren, son las que padecen persecución. Acá Jesús dice en versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el versículo 10 es como, para que lo imaginemos, es como la verdad central. Y el versículo 10 y 11 explica el versículo 10. Es como que Jesús hace un doble clic en el versículo 10 y aparece el versículo 11 y 12. Y padecer por causa de la justicia es lo mismo que padecer por causa de Cristo, porque noten lo que dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, etc. O sea que padecer por causa de la justicia no es padecer por salir a defender las leyes laborales, salir a hablar no sé qué cosa, de que mejore la situación económica de no sé qué. No. Jesús, una persona que padece por eso no necesariamente va a ser feliz. Sino cuando Jesús dice que bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, es sinónimo a padecer por causa del Evangelio. Cuando más en el versículo 6 dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no es los que tienen hambre y sed de que las leyes laborales mejoren o la economía, sino los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Bueno, de la misma manera, los que están padeciendo acá no están padeciendo por su pecado, por haber robado, no están padeciendo por su mal carácter, no están padeciendo por salir a defender las leyes laborales, están padeciendo por causa del Evangelio. Ahora, también es importante entender que a estas personas no les gusta ser perseguidas, no les gusta. Hay personas que hay creyentes cristianos que parece que les gusta ser perseguidos. Es como que van a agarrarle la cola al perro, ¿no? Te va a morder, ¿no? Innecesario. Y hay creyentes que padecen por meterse donde nadie los llama. O sea, si yo me paro acá y me pongo a denunciar al gobernador de no sé qué y probablemente me lleven preso. Pero eso no es por causa de la justicia. ¿Quién me mandó ahí? No soy Natán ni nada de eso. ¿Quién me mandó? Bueno, hay creyentes que padecen porque se meten donde nadie los llama. Hay creyentes que es como que les gusta, ¿no? Les gusta provocar. Pero Jesús no está hablando de esos creyentes, porque si notan en el versículo 10, dice, bienaventurados el versículo 9, bienaventurados los pacificadores. O sea, Jesús acaba de decir que el cristiano, al contrario, debe ser un pacificador, alguien que busca la paz. Según Romanos capítulo 12, versículo 18, el cristiano debe ser alguien que trata de estar en paz con todos. No debemos estar provocando a nadie, no debemos ir a buscar que nos persigan, no debemos ir a insultar al gobierno, nadie nos llamó a eso. Sino Dios nos llama a predicar su palabra. Pero cuando un cristiano quiera vivir la palabra de Dios, va a ser perseguido. Los creyentes, al vivir en un mundo que se opone a Dios,
la persecución inevitablemente va a venir. Cuando vos quieras agradar a Dios, a los no creyentes les va a molestar. No sé si alguna vez te ha pasado, por ejemplo, estar en tu trabajo, o donde sea, no importa, con familiares, donde sea. Y están, no sé, haciendo algo que no corresponde, mirando un video inmoral, hablando de cosas inmorales, y te quieren incitar a vos a que participe de eso. Y vos no le decís nada, simplemente no, gracias, yo no, prefiero no participo de eso. Y seguramente con buena onda al principio te dicen, dale, tratan de decirte con buena onda. Y cuando ves que vos no participás, ya no les cae muy bien, Y seguramente te empiezan a burlar, te empiezan a decir cosas malas. Ahora, vos no los acusaste, no les dijiste nada, simplemente no quisiste participar. Y ese simple hecho a los no creyentes les molesta. Jesús dijo en Juan 3:19, o mejor dicho el escritor Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los hombres aman el pecado. El ser humano ama el pecado, ama las tinieblas. Y cuando hay alguien que no está viviendo como ellos, les molesta. Pedro dice que en su primera carta, 1 Pedro, que los no creyentes nos quieren volver a arrastrar a nuestra antigua vida. Porque les molesta. Y pensá, por favor, hermano, por un momento, pensá en Jesús. ¿Qué mal hizo Jesús? ¿A quién le hizo mal? Al contrario, sanó a miles de personas, alimentó a miles de personas, enseñó la palabra de Dios. ¿A quién le hizo un solo mal? Pedro nos dice en el libro de Hechos que Jesús vivió haciendo bienes. ¿Y qué pasó con Jesús? Lo crucificaron. Jesús terminó crucificado. Por supuesto, hermanos, que cuando quieras vivir conforme a la palabra de Dios, vas a padecer persecución. Y a veces, obviamente que a veces eso implica denunciar ciertas cosas. Juan el Bautista le cortan la cabeza porque acusa a Herodes de estar con una mujer que no le correspondía. Esteban es apedreado porque denuncia la dureza del corazón de los judíos en Hechos capítulo 7. Jesús muchas veces llamó a los fariseos hipócritas. Claro, a veces no buscamos el problema, pero que no busquemos problema no quiere decir que no hablamos la verdad. Tenemos que decir que la homosexualidad es pecado, porque la Biblia lo dice. Y si alguien se ofende, bueno, se ofende. La Biblia dice que las personas que viven en fornicación no están casadas y viven practicando el sexo, Dios las va a juzgar. Muy clarito, Hebreos capítulo 9 dice que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y bueno, y eso a veces te va a traer problemas. Si vos estás hablando con tu jefe que es homosexual y le decís que la homosexualidad es pecado, se lo decís con gracia, no se lo decís juzgándolo, sino le decís para que se dé cuenta que necesita a Cristo, que necesita arrepentirse de sus pecados. Bueno, van a pasar dos cosas. O se va a arrepentir y va a creer, o te va a poner entre ceja y ceja. No te va a quedar otra. Y a veces eso vamos a tener que padecerlo. Y Jesús nos dice que cuando eso sucede, cuando nosotros queremos agradar a Dios, inevitablemente la persecución va a venir. No tenés que buscar la persecución, por favor, no la busques. Va a venir por sí sola. Los cristianos no son masoquistas, no es que, de vuelta, no es que les gusta sufrir y van haciéndose los mártires, no. Pero no lo vas a poder evitar. No hay manera de escapar. Todo este texto tiene que ver con un carácter piadoso. Todo, versículo 3 al 9, todo tiene que ver con carácter. Y el versículo 10 nos dice, bueno, hermanos, cuando ustedes vivan reflejando este carácter, van a ser perseguidos. Y es importante que entendamos esto porque la iglesia corre dos peligros. Uno, como dije antes, es estar peleando por ahí, es estar provocando, pensar que este versículo nos llama a nosotros a ir a, no sé, a una marcha LGTB y empezar a decirles de todo, ¿no? Pensar que Dios nos llama a eso, Dios no nos llama a eso. Este texto, podemos caer en el error que este texto nos enseña que Dios nos manda a buscar problemas, Dios no nos manda a buscar problemas. Pero por otro lado, la iglesia cae en el error de pensar que Dios nos llama, versículo 9, a ser pacificadores, entonces Dios nos llama a estar bien con todos, a no decir, no, esto no lo voy a decir a ver si ofendo, si viene alguien que está viviendo en fornicación, no están casados, están practicando el acto sexual, y bueno, si ustedes se aman y no sé qué, Dios lo entiende, ¿no? Porque no quiero ofender. Eso es un error. Santiago dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y si buscaron el pasaje, subrayen esta palabra. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Si nosotros estamos acá enfocados todo el tiempo en lo que otros piensan de nosotros, si vos estás enfocado en tu vida todo el tiempo en lo que otros piensan de vos, vas a terminar siendo un apóstata. Porque eso hacen los falsos maestros, le dicen a la gente lo que quiero ir. Si nosotros acá como iglesia estamos obsesionados en que la iglesia se llene y en que la gente nos quiera y que todos nos amen, entonces vamos a hacer lo que sea, ese va a ser nuestra meta. Y vamos a hacer lo que sea por eso. Y lo que va a suceder es que nos vamos a desviar la verdad. Jesús dice en un pasaje paralelo lo contrario a esto. En Lucas 6:26 dice, y acá declara juicio de Jesús: ¡ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Escuchen de vuelta. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tengan cuidado cuando todos hablen bien de ustedes, porque sus padres hablaban muy bien de los falsos profetas, le está diciendo Jesús a los judíos. Así que, hermanos, nosotros no debemos buscar que nos persigan, no debemos andar buscando provocar a nadie, pero no lo vamos a poder evitar. Es imposible. Imposible. Si vos estás queriendo con tu vida glorificar a Dios, vas a ser perseguido. Y a la inversa debes preguntarte, si nadie te dice nada, si le caes bien a todo el mundo, nunca nadie se ofende con lo que le decís, no porque lo estás buscando, pero todos te aman, los no creyentes, sos su ídolo. Bueno, debes preguntarte si estás glorificando a Dios, porque inevitablemente va a suceder. Jesús dice, bienaventurados los que padecen, versículo 11, dice, ¿cuándo por mi causa? Eso hace una referencia al tiempo. ¿Cuándo por mi causa? Bueno, no sabemos cuándo va a suceder. Jesús no dice cuándo va a suceder. Pero cuando Jesús dice cuándo por mi causa, es un hecho. Es como cuando dice cuando el Señor venga. No está dudando de que el Señor va a volver. El Señor va a volver. Lo que no sabemos es cuándo. Bueno, cuando Jesús dice cuándo por mi causa os vituperen, os persigan, etc., está diciendo que va a pasar. La persecución no la vas a poder evitar. Si vos estás, de vuelta, hermanos, según versículo 3 al 9, reflejando un carácter cristiano, la persecución no la vas a poder evitar. Pero cuando la persecución, de vuelta, cada versículo comienza ahí también con bienaventurados. Cuando la persecución viene por causa de agradar a Dios, nos da gozo, nos da gozo. Ahora, también debemos entender, cuando Jesús habla acá de la persecución, no necesariamente está diciendo que los que te van a perseguir son los no creyentes, no necesariamente, lamentablemente. La persecución puede venir de adentro de la iglesia, de adentro de su pueblo. Si nosotros nos podemos a pensar quiénes fueron los que más persiguieron a Jesús. Bueno, no fueron los romanos, ni los gentiles, ni Herodes, ni Pilato. Incluso, paradójicamente, Pilato lo quería soltar. Los que los persiguieron fueron los mismos judíos, el mismo pueblo de Jesús. ¿Quién apedreó a Esteban? O no lo apedreó Nerón a Esteban, lo apedrearon los judíos. Y a veces la persecución no viene de afuera, sino viene de adentro. Por ser fieles, tal vez, te dicen que sos un legalista, o sos un libertino, o que sos un cerrado, o que sos un hereje. Dicen que a Spurgeon lo criticaban los arminianos, porque no era arminiano, y lo criticaban los hipercalvinistas porque tampoco era hipercalvinista. Entonces, cuando Spurgeon predicaba sobre la responsabilidad del hombre, lo criticaban los calvinistas, los hipercalvinistas. Y cuando Spurgeon predicaba sobre la soberanía de Dios, lo criticaban los arminianos. Bueno, puede ser que venga la persecución de afuera o puede ser que venga de adentro. Y la persecución acá, noten que hay distintos tipos de persecución. Noten versículo 11 dice, Mateo 5:11, cuando por mi causa os vituperen. La palabra ahí vituperen quiere decir insultar. Cuando por mi causa los insulten. Ahora, insultar ahí no quiere decir necesariamente una mala palabra.
Por ejemplo, alguien ha parafraseado lo que puede ser un insulto y dice que un insulto puede ser que te digan fanático, hipócrita, puritano, estrecho de mente. Cosas como los cristianos no piensan. Alguien te puede insultar diciéndote, ustedes no son inteligentes. Bueno, no te está diciendo una mala palabra, pero te está vituperando, te está denigrando. Por ejemplo, Pablo, cuando predica en Atenas, en Hechos 17:32, dice que cuando Pablo predica, habla sobre la resurrección de los muertos, dice el texto, Hechos 17:32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos otra vez, vituperio. Dice que cuando nos dice la Escritura en Hechos capítulo 26, versículo 24, que cuando Pablo está predicando frente a Festo y frente a todas las personas importantes de la ciudad, Festo le grita a gran voz a Pablo. Imagínense, hermanos, el auditorio lleno. Si leemos Hechos 26, nos dice que todas las personas importantes estaban en la ciudad. Imagínense los comerciantes más importantes, las personas más importantes ahí. Y Pablo está dando una defensa de por qué está encarcelado y aprovechando ahí Pablo a full para predicar el Evangelio. Y cuando Pablo está hablando ahí, habla de la resurrección de los muertos, Festo le grita, imagínense, hermanos, ahí delante de todos, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Humillante. Los fariseos le dicen a Jesús en Juan 8:48, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Los fariseos le dicen, no decimos bien nosotros a Jesús que tú eres samaritano, es un insulto tremendo, y que tienes demonio. Los fariseos le dicen a Jesús en Juan 8:41, no somos nosotros nacidos de fornicación. No somos nosotros nacidos de fornicación. Dando a entender de que Jesús era nacido de fornicación. Cuando Jesús está en la cruz, los romanos, ¿qué le dicen? Salve, rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza. Los líderes religiosos le gritaban, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los ladrones, nos dice la Escritura, aunque uno se arrepiente luego, también se burlaban de él, vituperios. Te va a pasar. Le estás predicando algo, vos no sabes nada, te lavaron la cabeza. Bueno, no lo buscamos, pero te va a pasar. Te va a pasar. Jesús acá habla de vituperios, de insultos, habla de que os persigan. Bueno, eso también, por supuesto, le pasó a los creyentes. En Hechos capítulo 8, capítulo 9, la extensión del Evangelio comienza con la persecución. Pablo tiene que huir de Tesalónica, luego de Berea, porque lo están persiguiendo para matarlo. Luego, en el Imperio Romano, muchos emperadores desataron persecuciones tremendas contra los cristianos. Y así sucede todavía hoy. No acá, por la gracia de Dios todavía, pero sí en otros lugares. Siguen matando cristianos por causa del Evangelio. Pueden ser un insulto, puede ser que los persigan. Y Jesús dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. También va a pasar. En ese texto acusaban a los creyentes, en ese tiempo, en la iglesia primitiva, de caníbales, porque practicaban la Santa Cena, porque decían que comían el cuerpo y la sangre del Señor. Y lo acusaban de caníbales. Los acusaban de inmorales porque se reunían en secreto. Los acusaban de ateos porque creían en un solo Dios. Los acusaban de rebeldes porque no adoraban al emperador. Y hoy pasa lo mismo. Acusan a los cristianos de ladrones. A veces, por supuesto, tienen razón, pero muchas veces no. Acusan a los cristianos de que detienen el avance de la sociedad, de que la sociedad no avanza porque los cristianos se oponen a ciertas prácticas inmorales. Los que son fieles a la Escritura los acusan de legalistas. Los que predican que vos tenés que rendirte delante del Señor para ser salvo, te dicen que predicas una salvación por obras. Cuando estudias mucho te acusan de que sos un legalista y no tenés al Espíritu. Si crees en la elección, te acusan de que no predicás el Evangelio. Siempre ha pasado, hermano, y va a seguir pasando. Y de vuelta, no provocamos a nadie, no andamos acá provocando a nadie. Pero cuando vos estés solamente viviendo el Evangelio y diciendo lo que tengas que decir, te van a perseguir. De vuelta, o de afuera o de adentro de la iglesia, no lo sabemos. Y acá Jesús no
no dice, de vuelta, cuando habla de cuándo pase esto, lo dice de esa manera porque no sabemos cuándo, pero va a pasar. No sabemos cómo, de adentro a afuera, la cárcel, la muerte, que nos denigren, no sabemos cómo, pero nos va a pasar. Y claro, sucede, hermano, si vos pensá por un momento, de vuelta, estás queriendo glorificar a Dios, estás viviendo una vida piadosa, estás queriendo honrarle, y todo te sale mal. Terminás en una cárcel. Todos te dejan de lado. Vos estás acá tratando de predicar fiel la palabra de Dios y la iglesia se te vacía. Y te podés preguntar, Dios, ¿qué pasa? ¿Estás enojado conmigo, Dios? ¿Qué estoy haciendo mal? Debo tal vez dejar de predicar tanto la Biblia, tengo que dejar de hablar la verdad. ¿Qué tengo que hacer entonces? Porque cuando vos estás queriendo agradar a Dios, lo que vos esperás es que Dios te dé lo que le pedís, no que te persigan. Entonces cuando te persiguen decís, pero ¿hay algo que está mal? No, hermano, nada está mal. Nada está mal. Cuando eso te pase, gozate. Por eso vemos que en primer lugar debe haber gozo en nuestra vida cuando padecemos por causa de Cristo. En primer lugar, porque es una evidencia de que estamos viviendo para Dios. Pero en segundo lugar, debemos gozarnos porque tenemos recompensa en los cielos. Noten la promesa del versículo 10. Vos debés gozarte porque cuando estás padeciendo por causa de Cristo, por reflejar un carácter cristiano, es que estás agradando a Dios y hay recompensa para vos en los cielos. Versículo 10 dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esta frase es, así comenzó la bienaventuranza. Comienza con esa frase en versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así termina la bienaventuranza. Bienaventurados cuando padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermano, debes gozarte cuando estás padeciendo por causa de Cristo, porque eso es una evidencia de que estás agradando a Dios. Jesús acá no está diciendo que alguien se salva por ser perseguido, que alguien llega al cielo por sus buenas obras, de ninguna manera. Jesús, de vuelta, da esta misma promesa en el versículo 3, cuando dice que los felices son los pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu es una persona que se da cuenta que no puede ganarse el cielo, que se da cuenta que por sus pecados merece el infierno, merece la ira de Dios, y como un mendigo se da cuenta que no puede hacer nada. No puede venir a la iglesia, no puede hacer buenas obras, no puede dar dinero, no puede hacer nada que haga ganarse la salvación. Como un pobre que no tiene, y la palabra ahí pobre en realidad es un mendigo, un indígena. Como un indígena que no puede hacer nada, no tiene dinero. Pero anda a comprarte un poco de comida, es que no tengo dinero. Bueno, la persona pobre en espíritu es la que se da cuenta que, me voy al infierno. He pecado contra Dios. El alma que pecare esa morirá. Merezco el infierno. Y clama por misericordia. Dios, por favor, ten misericordia de mí. Se da cuenta que la única manera de ser salvo es creyendo en Jesús, que en la cruz Él estaba muriendo por sus pecados. Y clama por misericordia. Dios, por favor, ten misericordia de mí. Como dice el carcelero en Hechos capítulo 17, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es un pobre en espíritu. Estoy al horno, ¿qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Así que Jesús ahora, por supuesto, si en el versículo 3 dice que los bienaventurados son los pobres en espíritu, no está diciendo acá que una persona va al cielo por padecer, de ninguna manera. Sino que nosotros debemos gozarnos cuando padecemos, no porque eso nos gana el cielo, sino porque eso es una evidencia de que somos creyentes. Eso es una evidencia de que estamos glorificando a Dios. La evidencia, hermano, de que glorificamos a Dios es que, de vuelta, vamos a padecer. Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, tanto que nosotros mismos, dice Pablo, nos gloriamos de vosotros, de los tesalonicenses, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones. Pablo se gozaba porque los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. ¿Pero por qué? Dice el versículo 5. Esto, la persecución de los tesalonicenses, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pues si nosotros nos gozamos, hermanos, porque que ustedes estén padeciendo por ser creyentes,
es una evidencia de que son creyentes. Jesús dice en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, si no fuerais creyentes, el mundo amaría a lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. De vuelta, hermanos. Ellos, los apóstoles, van a ser aborrecidos porque son creyentes. La persecución es una evidencia de que somos creyentes. Y es una evidencia cuando padecemos de vuelta por causa de la justicia, no porque lo buscamos. Cuando padecemos por estar reflejando un carácter cristiano, trae gozo, trae gozo. Y Jesús da dos imperativos, dos mandamientos, dos órdenes en el versículo 12. Gozaos y alegraos. Jesús está dando una orden ahí. Y la idea del verbo es continuamente. Vivan continuamente gozosos y alegres. Y para que esto nos resulte un poco más extraño, la palabra ahí alegrados quiere decir dar gritos de alegría. Quiere decir gritar, no sé, de manera exagerada. Uno podría decir, bueno, cuando sos perseguido, gracias, Señor. ¿No? Bueno, lo entendemos. Pero gritar, gracias, Señor, gracias. ¿Te imaginas? No lo entendemos, pero es lo que Jesús manda. Y eso pasa en la Escritura. Dice Hechos, yo se los leo, Hechos capítulo 5, versículo 40. Los líderes judíos apresan a los apóstoles y dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, los judíos, le dan la razón a Gamaliel, dice que llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, Gamaliel, que es uno de los líderes ahí, dice, bueno, déjenlo libre a esto. Si es de Dios, esto se va a fumar. Perdón, si no es de Dios, se va a fumar. Y si es de Dios, no lo van a poder detener. Sabio, muy sabio. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Dicen, bueno, nos parece buena idea. Llaman a los apóstoles, los azotan y los amenazan y los dejan en libertad. Y dice Hechos 5:41, y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y cuando lees la palabra azote, tal vez te imaginas que le daban con una varita o le daban una palmadita en la mano. Pero no, los judíos azotaban 39 veces. 39 veces. Por favor, hermano, imagínate la espalda de una persona que la azotan 39 veces. ¿Te podés imaginar las vestimentas ensangrentadas? El polvo que eso levanta, ¿te podés imaginar? Cuando te quemás un poquito, andás ahí rengueando, imagínate que tienen 39 azotes. Y los apóstoles salen gozosos. Mateo 5:10. ¡Wow, Dios, gracias, Señor! ¡Qué privilegio, Señor! Es un privilegio, porque eso es una evidencia de que soy un creyente. Es un privilegio, estoy padeciendo por tu nombre, Dios, porque es una evidencia de que tú me has salvado, Señor. ¡Wow, increíble! Y tenemos un ejemplo más. Pablo y Silas en Filipos. Dice Hechos 16:23. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los judíos azotaban 39 veces por ley, los romanos sin piedad. Y Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, nos deja una nota ahí. Los azotaron mucho. De vuelta, hermano, ¿te podés imaginar con la espalda ensangrentada, toda ensangrentada, el polvo, con un cepo en el pie, ni siquiera podés ir a que te curen? Así como te sacan de azotarte, te meten en una cárcel, estás con el cepo, venís de predicar el evangelio, venís de glorificar a Dios y terminás azotado en una cárcel, todo ensangrentado. ¿Qué harías? Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿No? Pero ellos cantaban. Y de vuelta no cantaban, gracias, Señor. Porque dice que los presos los oían. Y cuando luego nos dice, hubo un terremoto,
y la cárcel se abre y nadie se escapa porque todos están ahí. ¿Cómo puede ser que estos hombres alaben a Dios? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y ese es el motivo, hermanos. Debemos gozarnos porque tenemos una recompensa en los cielos. La palabra galardón ahí quiere decir recompensa. A la recompensa, de vuelta, no es que nos ganamos el cielo, porque la Escritura nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que no somos salvos por obras. Nadie se puede salvar por venir a una iglesia, por leer la Biblia, por hacer buenas obras, de ninguna manera. La única manera en la cual una persona puede ser reconciliada con Dios es arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en Jesús, que en la cruz Él estaba muriendo en su lugar. Pero la Biblia nos habla de las recompensas para los creyentes. Y la Biblia dice que en el cielo Dios nos va a recompensar o no. Dios nos va a recompensar o no. Va a haber un juicio, un tribunal, no para condenación, no en el cual nuestros pecados serán evaluados, porque ya todos nuestros pecados de los creyentes fueron puestos sobre Cristo, y Pablo dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí va a haber un tribunal de qué hicimos como creyentes. Ese tribunal no va a tener el veredicto de si entramos o no al cielo, ya estamos en el cielo, pero sí va a tener un resultado de recompensas o no recompensas. Pablo dice en 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno de los creyentes, la obra de cada uno se hará manifiesta en el día del Señor, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y noten que aclara acá Pablo, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. De vuelta, Pablo está diciendo, si la obra de alguno se quemare, no se va al infierno. Si es un creyente, va al cielo, porque se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo. Pero no recibirá recompensa. No está en juego la salvación, pero sí la recompensa. Y la Biblia nos dice, luego, muchos textos, pero por ejemplo en Mateo capítulo 6, nos habla de, Jesús dice que debemos ser tesoros en los cielos. De alguna manera que nosotros no entendemos, lo que hacemos en esta vida, los creyentes, cuenta para la eternidad. De vuelta, no para la salvación, eso solamente por medio de la fe en Cristo, pero sí para recompensas. En el cielo nadie va a estar triste, si no sería el cielo. Pero sí tampoco va a haber envidia, porque le diste más a este que a mí, no va a haber envidia. Pero sí de alguna manera va a haber recompensas para aquellos que fueron más fieles en la tierra. Jesús, dando una parábola en Mateo 19:16, da una parábola de ciertos hombres a los cuales se le confiaron ciertos talentos, y después el Señor los llama a dar cuenta. Y dice en Lucas 19:16, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, en la parábola en esta historia, el hombre lo llama a dar cuenta y le dice, vos me diste una mina, ha ganado 10 minas. Y el Señor le dice, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás, escuchen, autoridad sobre 10 ciudades. Vino el otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Y si pensamos en Apocalipsis, capítulo 22, que nos habla del cielo, que en el cielo va a haber reyes y que va a haber gobernantes. Si pensamos de vuelta por esta parábola y otros, que Jesús habló de gobernar en el cielo, si vemos que en el cielo va a haber responsabilidades, y si vemos que las coronas son para los reyes, probablemente nuestra fidelidad acá impacte sobre nuestra responsabilidad en el cielo. En el cielo no vamos a estar en una nube tocando la guitarra todo el día, ¿no? Probablemente haya autoridad, haya gobierno como hay hoy en día. No, el cielo no va a ser donde todos tengamos la misma autoridad, de ninguna manera. Va a haber autoridades, los apóstoles se van a sentar para juzgar, etc. Y lo que nosotros hacemos acá cuenta para el cielo. Dice Randy Alcorn, un autor que escribe un libro sobre el cielo, dice, las posesiones de autoridad y los tesoros que se nos conceden en el cielo nos recordarán eternamente de nuestra vida en la tierra, porque lo que
Porque lo que hacemos en la tierra nos ganará esas recompensas. Lo que vos haces en esta vida impacta para la eterna. Y si vos sos fiel en esta vida, va a impactar en la otra vida. Y de cierta manera que no entendemos, Dios dará autoridades. Y si pensamos hoy en día que hoy hay autoridades pequeñas de, no sé, el gobierno de una empresa, hasta autoridades como un presidente. Bueno, en el cielo también habrá reyes, habrá naciones y habrá autoridad. Y las personas que han sido fieles serán recompensadas. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a obtener? Le dice Pedro a Jesús. Van a ser recompensados. Si esto no fuese así, no tendría sentido. ¿De qué sirve los que mueren por causa del Evangelio en la selva y no los conoce nadie? ¿Para qué vale la pena? ¿Por qué no vivir una vida más tranquila? Bueno, porque eso tiene sentido, porque esa persona va a ser recompensado. Va a ser recompensado. No importa cuántas personas te conozcan, hermano, no importa. No importa si no salís en YouTube, si no conocen tu nombre más de 10 personas, no importa nada. Hoy está muy de moda eso, ¿no? Que los cantantes cristianos sean famosos y tengan 300.000 vistas por YouTube, y que los predicadores tengan 200.000 vistas por YouTube, y a ver quién tiene más vistas, y nos vamos tratando de hacer famosos. Bueno, eso no tiene nada que ver con las recompensas. Nadie te conoce. Yo me imagino, hermano, en el cielo vamos a encontrar con alguien que está por la autoridad sobre nosotros. ¿Y este quién es? Nunca lo vi en YouTube a este. Bueno, este estuvo en 50 años trabajando en la selva, traduciendo la Biblia a un idioma que nadie conocía. Y murió en el anonimato, hermano. Alguien ha dicho lo siguiente, referente a esta parábola. Imaginemos la situación de algún creyente perseguido en tiempos de Nerón. Nerón, un emperador que ha perseguido a los cristianos grandemente. Ha sido echado de su casa, ha conocido la confiscación de sus posesiones, ha perdido su empleo, ha sufrido el ostracismo social, ha padecido hambre y escasez y finalmente ha sufrido el martirio, cubierto de brea, como una antorcha viva en las fiestas del emperador. Y ahora, después de estos horrorosos sufrimientos, llega la gloria y Dios le enseña su herencia. ¿Crees que le contestará? ¿Solo esto? ¿Para esto he sufrido una persecución tan terrible? Claro que no, dice este autor. De una cosa podemos estar absolutamente seguros. El galardón eterno será incomparablemente mayor que el padecimiento temporal. Claro que vale la pena. Porque aunque no entendemos cómo son las recompensas, no entendemos... ¿Te imaginás al Señor dándote más autoridad porque has sido fiel? Y vos hoy podés tener, de vuelta, 200.000 vistas en YouTube, lo que sea, no importa. Y que Dios te diga, no has sido fiel. No has sido fiel. Y eso anima a todo creyente, porque no le está hablando a predicadores, Jesús. No le está hablando a predicadores. Y en la parábola de Mateo no está hablando a predicadores. A cualquiera, la viejita ahí que estaba limpiando los bancos, al hombre fiel que predicaba el Evangelio, que servía fielmente en la iglesia, que pastoreaba a su familia, a la persona que fielmente trabajó en la iglesia en el anonimato. Nadie lo notó. Nadie, hermano, nadie. Yo me imagino en el cielo, ¿te imaginas? Que el Señor le diga a una persona que nadie conoce, nada. Bien, ¿cómo me serviste 30 años en la iglesia? Nadie te conoció 30 años, nada. Todas las mañanas, no sé, levantando la cortina de la iglesia. Nadie te conoció, nadie. Pero lo hiciste para mi gloria, fuiste fiel, te congregaste fielmente, serviste fielmente en la iglesia, nunca fuiste un predicador, nunca saliste por YouTube, nunca fuiste famoso, nada. Y esa persona con mucha más autoridad en el cielo que otro tal vez que ha sido más famoso, ¿te imaginas? Porque lo que se va a medir no es nuestra fama, es nuestra fidelidad. Y por eso cuando alguien está de vuelta, la persecución es causa de estar viviendo conforme a las Escrituras, según versículo 3 al 9. Entonces, cuando vos estás padeciendo por estar agradando a Dios, podés gozarte, hermano. ¡Wow! Gracias. Qué privilegio estar viviendo para tu gloria y qué privilegio padecer, Dios, porque en el cielo voy a ser grandemente recompensado. Jesús no dice tendréis un galardón, no dice tendréis un galardón en el cielo. Vuestro galardón es grande, hermano. No lo podemos imaginar. Y tal vez cuando llegamos al cielo decimos, ¿por qué no sufrí más? ¿Por qué no sufrí más? ¡Qué privilegio! Y Jesús termina con una nota
en el versículo 12, interesante. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De vuelta, la persecución es una evidencia de estar viviendo para Dios. Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, no lo vamos a ver por tiempo, Isaías terminó cerrado, Amós fue perseguido, Moisés lo quisieron matar y volverse a Egipto, Ezequiel fue perseguido, Jeremías fue perseguido. Si nosotros miramos el tiempo, lean en sus casas el libro de los Reyes. A los que alababan eran los falsos profetas, todo el tiempo. Y los fieles no terminaron bien, no terminaron muy bien en cuanto a que los mataron o a todo eso. Pero el galardón de esas personas es grande en los cielos, hermano. Es grande. Que estés siendo perseguido no es una evidencia de que Dios no te ama, no es una evidencia de que estás en pecado necesariamente, sino al contrario. Si vos estás padeciendo por causa de la justicia, gozate, hermano. Es una evidencia de que estás siendo fiel. Y de vuelta me pongo a pensar las consecuencias positivas que puede tener para una iglesia fiel, que se vacía por predicar la verdad. Qué gran gozo, hermano, qué gran gozo. Si bueno, no es que Dios está desagradado conmigo, debo examinar, por supuesto, si estoy siendo fiel. Y si estoy siendo fiel, ánimo. Porque la recompensa no sabemos muy bien cuál es, pero va a ser increíble, hermano. Increíble. De vuelta, cuando estemos en el cielo vamos a decir, ¿por qué no me maté más en la tierra? Porque no impacta un momento, tiene una repercusión eterna. Y si vos estás acá y no sos un creyente, en tu caso va a suceder lo inverso. La Biblia dice que en tu caso lo mejor que podés disfrutar es en esta vida. Es lo mejor que podés disfrutar. Si vos no sos un creyente, no te has arrepentido de tus pecados, no has puesto tu fe en Jesús, lo mejor que vos podés disfrutar es esta vida. Es lo mejor. Porque la Biblia dice que cuando te mueras, si morís en esa condición, lo que te espera es la condenación, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde lo único que te va a esperar es la ira de Dios por toda la eternidad, sufrir pero para siempre. Pero la buena noticia es que hay esperanza para vos. Si vos hoy te arrepentís de tus pecados y pones tu fe solo en Jesús, no confías en tus obras, no confías en una iglesia, no confías en tus actos religiosos, confías solamente en Cristo para la salvación, Dios, que no miente, te promete vida eterna. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por las recompensas que tendrán aquellos que sean fieles a ti, Señor. Te rogamos, por favor, Dios, que tú nos ayudes a ser hombres y mujeres fieles, a ser una iglesia fiel, una iglesia que predica la verdad, que vive la verdad. Y te pedimos, Señor, a la luz de este texto, que tú nos ayudes a mantenernos fieles cuando vengan los momentos difíciles. No sabemos cuándo será, no sabemos cómo será, no sabemos la intensidad ni de dónde vendrá, Señor, pero sabemos que vamos a pasar momentos difíciles. Sabemos que de manera individual y como iglesia seremos perseguidos, seremos insultados, seremos menospreciados. No lo sabemos de qué manera, pero lo seremos, Señor. Y te pido, por favor, que en ese momento, en lugar de ponernos tristes, de llorar o de dudar de tu gracia, podamos alabarte, Señor. Alabarte con gozo, cantarte. Podamos seguir siendo fieles sabiendo que nos espera la eternidad, Dios. Y sabiendo que un día tú nos recompensarás. Y te ruego, por favor, Señor, si hay alguien aquí en medio nuestro que no te conoce, que tú le llames al arrepentimiento y a la fe. Que tú hagas que la luz del Evangelio le resplandezca, que pueda ver que esa persona va camino al infierno y que necesita arrepentirse y creer en Jesús. Por favor, Dios, concédele fe, concédele arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.